Mi marido me humilló diciendo mi mujer solo sirve para pagar. Pero cuando llegó la cuenta yo. El aire acondicionado del restaurante La Casa de los Aromas zumbaba suavemente en el centro de Polanco, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. Los candelabros de cristal proyectaban una luz tenue sobre los manteles blancos inmaculados, mientras que el tintineo de copas y cubiertos de plata se mezclaba con las conversaciones educadas de los comensales. Elena Martínez se acomodó discretamente el vestido negro que había comprado especialmente para la ocasión. A sus 35 años, su cabello castaño recogido en un moño elegante y su maquillaje sobrio pero cuidadoso, intentaban proyectar una imagen de seguridad que en realidad no sentía. Frente a ella, su esposo Roberto García, de 42 años, gesticulaba con entusiasmo mientras explicaba su última estrategia de marketing a los Hernández. Un matrimonio dueño de una cadena de tiendas de lujo con quien esperaba cerrar un contrato millonario. Roberto, con su traje a medida y su Rolex brillando cada vez que movía la muñeca, emanaba la confianza que a Elena siempre le había resultado tan atractiva y ahora, después de 8 años de matrimonio, tan intimidante. Verán, el consumidor mexicano contemporáneo no solo busca un producto, busca una experiencia, una historia que contar, explicaba Roberto con ese tono que Elena conocía bien, el tono que usaba cuando quería impresionar. Mi propuesta no solo aumentará sus ventas en un 30% en el primer trimestre, sino que posicionará su marca como un referente de innovación en todo el país. Sofía Hernández, una mujer de negocios perspicaz de unos 50 años, asintió mientras tomaba notas en su iPad. Su esposo, Javier, más callado pero igualmente atento, observaba a Roberto con una mezcla de interés y escepticismo. Suena prometedor, Roberto, comentó Sofía. Pero me gustaría ver proyecciones más concretas sobre el retorno de inversión. Ya sabes, números específicos. Una pequeña arruga apareció en la frente de Roberto. Elena conocía esa señal, su esposo odiaba cuando le pedían detalles financieros. Él era el hombre de las grandes ideas, de la visión general. Los números, bueno, los números eran otra cosa. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Elena, que había permanecido en segundo plano durante toda la conversación, sintió que era el momento de intervenir. Después de todo, como contadora financiera senior en Grupo Financiero Monterrey, las proyecciones y los análisis de retorno de inversión eran precisamente su especialidad. Si me permiten, comenzó Elena con voz suave pero profesional, he preparado un análisis detallado sobre el impacto financiero de la propuesta de Roberto. Sacó de su elegante maletín de cuero una carpeta con gráficos y tablas meticulosamente preparadas. La había elaborado la noche anterior, sabiendo que este tema surgiría en la cena. Roberto la miró con una mezcla de sorpresa y molestia, pero ella continuó. Según mis cálculos, la estrategia propuesta requeriría una inversión inicial de aproximadamente 2.3 millones de pesos, pero el retorno comenzaría a verse desde el segundo mes, con una recuperación total de la inversión para finales del tercer mes. Para el sexto mes, estaríamos hablando de un incremento neto en los ingresos de alrededor del 22%, lo cual, considerando el actual mercado en México, es bastante conservador. Los ojos de Sofía Hernández se iluminaron mientras revisaba los documentos que Elena había preparado. Incluso Javier, que había permanecido reservado, se inclinó con interés sobre la mesa. Esto es exactamente lo que necesitábamos ver, dijo Sofía, claramente impresionada. Números concretos, proyecciones realistas. Me gusta tu enfoque pragmático, Elena. El mesero se acercó en ese momento para tomar la orden de los postres. La tensión en el rostro de Roberto era evidente para Elena, aunque él mantenía una sonrisa forzada. Pidieron el famoso pastel de 3 leches del restaurante y café para todos. La conversación continuó fluyendo, ahora con Elena respondiendo preguntas específicas sobre las proyecciones financieras, mientras Roberto permanecía inusualmente silencioso. Cuando el mesero se retiró después de servir los postres, Javier Hernández, quien había estado observando la dinámica entre Roberto y Elena, comentó, forman un excelente equipo. Roberto con la visión creativa y Elena con el análisis financiero. Eso es lo que buscamos en nuestros socios comerciales, un equilibrio entre innovación y solidez.
Elena sintió una oleada de orgullo. Era raro que su experiencia profesional fuera reconocida, especialmente en presencia de Roberto, quien siempre acaparaba la atención en eventos sociales y reuniones de negocios. Sin embargo, su momento de satisfacción duró poco. Roberto, visiblemente molesto por haber sido opacado, soltó una risa que sonó artificial incluso para los Hernández. «Oh, no se confundan», dijo Roberto con un tono que pretendía ser jovial pero que tenía un filo cortante. «Mi mujer solo sirve para pagar cuentas y hacer números. La visión estratégica y la creatividad son mi departamento exclusivamente». El comentario cayó como un balde de agua fría sobre la mesa. Elena sintió como el calor subía a su rostro, una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Los Hernández intercambiaron miradas incómodas. El ambiente, que momentos antes había sido de entusiasmo profesional, ahora estaba cargado de tensión. «Bueno, creo que ambas habilidades son igualmente valiosas», intentó suavizar Sofía, claramente desconcertada por el comentario despectivo. Elena mantuvo una sonrisa forzada mientras sentía que algo se rompía dentro de ella. No era la primera vez que Roberto menospreciaba su trabajo, pero nunca lo había hecho de manera tan pública y humillante. La cena continuó en un ambiente cada vez más tenso, con conversaciones superficiales y sonrisas forzadas. Cuando finalmente llegó la cuenta, el mesero la colocó discretamente en el centro de la mesa. Roberto, siguiendo el protocolo de anfitrión, la tomó y miró la cantidad. Su expresión cambió sutilmente y Elena notó cómo tragaba saliva. La cena en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, con vinos premium y platillos de alta cocina, había resultado más costosa de lo que él esperaba. Roberto buscó su billetera y discretamente revisó su contenido. Elena sabía lo que estaba pasando. Esa mañana, él le había mencionado que tenía que pagar unas reparaciones de su automóvil deportivo y que había retirado casi todo el efectivo de su cuenta. Sus tarjetas de crédito estaban cerca del límite debido a los gastos excesivos del mes anterior. Con un movimiento casi imperceptible para los demás, pero evidente para Elena después de años de matrimonio, Roberto deslizó su pie bajo la mesa y tocó el de ella, su señal secreta cuando necesitaba que ella pagara. Era algo que habían establecido para situaciones de emergencia, pero que últimamente se había vuelto más frecuente. En ese momento, algo cambió en Elena. La humillación pública, sumada a años de pequeñas degradaciones y ahora esta hipocresía, encendió una chispa de determinación que nunca había sentido antes. En lugar de sacar discretamente su tarjeta de crédito como solía hacer, Elena miró directamente a Roberto. «Querido», dijo con una voz clara que atrajo la atención de todos en la mesa, «me temo que no podré pagar la cuenta esta vez. Como has dicho, solo sirvo para pagar, pero parece que hoy tendrás que encargarte tú mismo». El rostro de Roberto se transformó en una máscara de incredulidad y creciente pánico. Los Hernández, que habían percibido la tensión pero no entendían completamente lo que estaba sucediendo, observaban con curiosidad. «Elena, cariño, creo que has malinterpretado mi comentario», intentó Roberto con una risa nerviosa. «Solo estaba bromeando». «No, Roberto, fuiste muy claro», respondió Elena, sorprendida de su propia firmeza. «Y tienes razón, soy muy buena con los números. Por ejemplo, sé exactamente cuánto dinero tienes en tu billetera en este momento, y no es suficiente para cubrir esta cuenta». Los Hernández intercambiaron miradas nuevamente, esta vez con un entendimiento más claro de la dinámica que estaban presenciando. Sofía, en particular, miraba a Elena con una nueva expresión de respeto. Roberto, atrapado en su propia trampa, tuvo que sacar su teléfono para hacer una transferencia de emergencia a su cuenta, un proceso que tomó varios minutos de incómodo silencio. Durante ese tiempo, Elena permaneció serena, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. Nunca antes había desafiado a Roberto de esa manera, y la sensación era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Mientras esperaban, Sofía se inclinó hacia Elena y le dijo en voz baja: «Me gustaría que visitaras nuestras oficinas la próxima semana. Tenemos algunos proyectos financieros que podrían interesarte». Elena asintió, sorprendida pero agradecida por el gesto profesional que, en ese momento, significaba mucho más que una simple oportunidad de negocio.
Cuando finalmente salieron del restaurante, la noche era fresca en Ciudad de México. Los Hernández se despidieron con promesas de continuar la conversación en los próximos días. En cuanto su auto se alejó, la fachada cordial de Roberto se desmoronó. ¿Qué demonios fue eso, Elena? Siseó mientras esperaban que el valet trajera su vehículo. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Me humillaste frente a potenciales clientes. Elena lo miró, una calma extraña reemplazando el miedo que normalmente sentiría ante su enojo. No, Roberto. Tú me humillaste a mí. Yo solo decidí que ya no lo permitiría. El valet llegó con el Mercedes-Benz de Roberto. Él le dio una propina mínima y entró al auto azotando la puerta. Elena subió en silencio, consciente de que la discusión continuaría en casa, pero también consciente de que algo fundamental había cambiado dentro de ella. Mientras el auto se deslizaba por las calles nocturnas de la ciudad, Elena miró por la ventana las luces de los edificios y el bullicio de la vida urbana. Roberto hablaba, o más bien reclamaba, pero sus palabras ya no tenían el mismo poder sobre ella. Un pensamiento claro comenzaba a formarse en su mente: la humillación de esa noche no era un final, sino el comienzo de algo nuevo. El trayecto a su penthouse en Lomas de Chapultepec fue silencioso y tenso. Elena pensaba en las palabras de Sofía, en la invitación a visitar sus oficinas, en las posibilidades que se abrían ante ella. También pensaba en su trabajo en Grupo Financiero Monterrey, donde recientemente había notado algunas irregularidades en las cuentas que manejaba su departamento, irregularidades que había intentado comentar con Roberto, pero que él había desestimado como errores de cálculo o preocupaciones excesivas. Mientras el ascensor subía hacia su apartamento en el piso 15, Elena tomó una decisión. Mañana investigaría a fondo esas discrepancias en los balances financieros. Mañana llamaría a Sofía Hernández para concretar esa reunión. Mañana comenzaría a reconstruir su vida profesional y personal. Porque esta noche, cuando Roberto la humilló públicamente diciendo que solo servía para pagar, algo se había roto definitivamente entre ellos. Pero también algo nuevo había nacido en Elena, la determinación de demostrar, principalmente a sí misma, que su valor iba mucho más allá de lo que su marido creía. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas del penthouse cuando Elena abrió los ojos. Había dormido poco y mal. Después de llegar a casa la noche anterior, Roberto había continuado con sus reproches, alegando que ella había arruinado una oportunidad de negocio importante. Elena había mantenido su postura en silencio, negándose a disculparse, lo que solo había aumentado la frustración de su esposo. Finalmente, Roberto había tomado una almohada y se había dirigido a la habitación de invitados, dejando a Elena sola con sus pensamientos. Ahora, mientras observaba el techo de su habitación, reproducía mentalmente la escena del restaurante una y otra vez. Mi mujer solo sirve para pagar. Las palabras de Roberto resonaban en su cabeza como un eco interminable. Lo peor no era la frase en sí, sino la naturalidad con la que la había pronunciado, como si fuera una verdad universalmente aceptada. El sonido de la ducha interrumpió sus pensamientos. Roberto se estaba preparando para ir a trabajar. Elena miró el reloj, 6:30 de la mañana. Todavía tenía tiempo para organizarse antes de dirigirse a Grupo Financiero Monterrey. Respiró profundamente y se levantó, decidida a mantener la compostura que había descubierto la noche anterior. En la cocina, preparó café en silencio. El aroma del café de Chiapas recién molido llenó el espacio moderno y minimalista que habían diseñado juntos cuando compraron el penthouse hace 3 años. Cada rincón del apartamento reflejaba el gusto de Roberto: muebles de diseñador, obras de arte contemporáneo cuidadosamente seleccionadas, tecnología de última generación. Elena se preguntó, por primera vez, cuánto de ella misma estaba realmente presente en ese espacio que llamaba hogar. Roberto entró en la cocina vistiendo uno de sus impecables trajes, el cabello perfectamente peinado y una expresión neutral que Elena conocía bien. Era su manera de indicar que el incidente de anoche debía ser olvidado, que debían seguir adelante como si nada hubiera pasado. Era un patrón que se había repetido innumerables veces durante su matrimonio. Buenos días, dijo él, tomando la taza de café que Elena había preparado, como si fuera su derecho.
Tengo una reunión temprano con el equipo creativo. No me esperes para cenar. Elena asintió, observando cómo evitaba cualquier mención de lo sucedido la noche anterior. Típico de Roberto, cuando las cosas se ponían difíciles, simplemente cambiaba de tema o desaparecía. De acuerdo, respondió ella con calma. Yo también llegaré tarde hoy. Tengo algunos asuntos pendientes en la oficina. Roberto la miró brevemente, como evaluando si debía preguntar más detalles, pero optó por no hacerlo. Terminó su café, dejó la taza en el fregadero sin enjuagarla y se dirigió hacia la puerta. Por cierto, añadió, deteniéndose un momento, los Hernández llamaron esta mañana. Parece que quieren seguir adelante con el proyecto. Supongo que tu pequeño espectáculo de anoche no fue tan desastroso como pensaba. Sin esperar respuesta, salió del apartamento. Elena permaneció inmóvil, procesando la noticia. Los Hernández querían continuar con el proyecto a pesar del comportamiento de Roberto. O quizás, pensó, precisamente por lo que habían presenciado. Una hora más tarde, Elena llegaba a las oficinas de Grupo Financiero Monterrey, ubicadas en un impresionante rascacielos en Reforma, una de las avenidas más importantes de Ciudad de México. El edificio de cristal y acero reflejaba el sol de la mañana mientras ella atravesaba el vestíbulo, saludando al personal de seguridad con una sonrisa cordial. En el ascensor, revisó su teléfono y encontró un mensaje de Sofía Hernández. Buenos días, Elena. Me gustaría concretar nuestra reunión para mañana a las 11 de la mañana en nuestras oficinas centrales. Por favor, confirma si te conviene el horario. Elena respondió afirmativamente, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. No tenía idea de qué esperar de esa reunión, pero representaba algo nuevo, algo suyo, independiente de Roberto. Llegó a su oficina en el piso 28, un espacio modesto pero elegante que reflejaba su posición como contadora financiera senior. A diferencia de Roberto, cuya oficina estaba llena de reconocimientos y fotografías con celebridades y políticos, Elena mantenía su espacio de trabajo sobrio y funcional. Un par de plantas, algunas fotografías familiares y, como única concesión al lujo, una cafetera italiana que había comprado durante su último viaje a Roma. Buenos días, Elena, la saludó Martín, su asistente, un joven brillante recién graduado de la UNAM. Te llegaron los informes financieros del último trimestre que solicitaste. Los dejé sobre tu escritorio. Gracias, Martín, respondió Elena con una sonrisa sincera. ¿Podrías conseguirme también los registros de transacciones internacionales de los últimos 6 meses? Específicamente los relacionados con las cuentas corporativas de Europa. Martín la miró con curiosidad. ¿Es para la auditoría interna?, preguntó. Algo así, respondió Elena vagamente. Solo quiero revisar algunas inconsistencias que noté la semana pasada. Una vez sola en su oficina, Elena cerró la puerta y se sumergió en el trabajo. Las inconsistencias que había mencionado a Martín no eran simples errores de registro como había sugerido a Roberto semanas atrás. Durante meses, había notado un patrón extraño en determinadas transferencias internacionales, cantidades pequeñas pero regulares que se movían entre diferentes cuentas corporativas sin una justificación comercial clara. Normalmente, Elena habría seguido el protocolo y reportado estas anomalías a su supervisor inmediato. Pero su jefe, Carlos Mendoza, era íntimo amigo de Roberto y socio en varios proyectos personales. Las pocas veces que Elena había intentado abordar el tema, Carlos había minimizado sus preocupaciones, sugiriendo que se concentrara en asuntos más importantes. Ahora, con la determinación renovada después del incidente en el restaurante, Elena estaba decidida a llegar al fondo del asunto. Pasó la mañana revisando meticulosamente cada documento, creando una hoja de cálculo donde registraba todas las transacciones sospechosas, los montos, las fechas y las cuentas involucradas. Para mediodía, tenía suficiente información para confirmar sus sospechas. Alguien dentro de Grupo Financiero Monterrey estaba desviando dinero hacia empresas fantasma en el extranjero. Las cantidades individuales eran lo suficientemente pequeñas para no levantar sospechas inmediatas, pero sumadas representaban millones de pesos. El estómago de Elena se contrajo con ansiedad. Si sus cálculos eran correctos,
estaba ante un caso de fraude financiero a gran escala. Y lo peor era que reconocía algunos de los nombres y firmas en los documentos de autorización. Carlos Mendoza era uno, pero había otros, incluyendo algunos ejecutivos de alto nivel. Estaba tan absorta en sus descubrimientos que no escuchó la puerta abrirse. Cuando levantó la vista, Carlos Mendoza estaba de pie frente a su escritorio, observando con expresión neutra los documentos esparcidos sobre la superficie. Elena, no te vi en la reunión del departamento, dijo en tono casual, aunque sus ojos se movían rápidamente sobre los papeles. ¿En qué estás trabajando con tanto entusiasmo? Elena cerró instintivamente su laptop, intentando mantener la calma. Solo estoy actualizando algunos registros para la declaración trimestral, respondió, luchando por mantener un tono natural. Perdí la noción del tiempo. Carlos la observó durante un momento que pareció eterno. Luego, como si hubiera tomado una decisión, sonrió levemente. Roberto me contó lo que pasó anoche con los Hernández, comentó, cambiando abruptamente de tema. Dice que tuvieron un pequeño desacuerdo. El cambio de conversación tomó a Elena por sorpresa. ¿Roberto ya había hablado con Carlos sobre el incidente? ¿Qué versión le habría dado? Fue más que un desacuerdo, respondió Elena con calma. Pero prefiero no mezclar asuntos personales con profesionales. Carlos asintió, como si aprobara su respuesta. Sabia decisión. Por cierto, hay una cena esta noche con potenciales inversionistas japoneses. Roberto no podrá asistir, así que pensé que quizás tú podrías representar al departamento. Tienen algunas preguntas específicas sobre nuestra estructura financiera que estarías perfectamente capacitada para responder. La invitación parecía inocente, pero algo en el tono de Carlos hizo que Elena se sintiera incómoda. ¿Era una coincidencia que la invitara justo cuando estaba investigando las transacciones sospechosas? Por supuesto, aceptó tras una breve pausa. ¿Dónde será la cena? En el Pujol, a las 8 de la noche, respondió Carlos. Es un grupo pequeño, solo los inversores, tú y yo. Te enviaré los detalles por correo. Cuando Carlos se retiró, Elena permaneció inmóvil, su mente procesando rápidamente lo ocurrido. Si Carlos estaba involucrado en el fraude que acababa de descubrir, su interés repentino en incluirla en una reunión importante podría ser una táctica para evaluarla o, peor aún, para mantenerla cerca y vigilada. Decidió tomar precauciones. Rápidamente copió todos los archivos relevantes a una memoria USB que guardó en su bolso. Luego envió los mismos archivos a su correo personal, utilizando un servidor encriptado. Si alguien intentaba acceder a su computadora de la oficina, al menos tendría respaldos. El resto de la tarde transcurrió en una extraña calma. Elena continuó con sus tareas habituales, intentando actuar con normalidad, aunque su mente no dejaba de dar vueltas a los descubrimientos de la mañana y a la invitación de Carlos para la cena. A las 5:30 de la tarde, recibió un mensaje de Roberto: tendremos que posponer nuestra conversación. Viajo a Monterrey esta noche por un asunto urgente. Regreso en 2 días. Elena miró el mensaje con una mezcla de alivio y sospecha. ¿Realmente tenía un viaje de negocios o simplemente estaba evitando enfrentar lo ocurrido la noche anterior? De cualquier manera, le daba espacio para pensar y actuar sin su presencia. A las 7:45 de la tarde, Elena llegó al Pujol, uno de los restaurantes más prestigiosos de México y del mundo, ubicado en Polanco. Con su edificio de ladrillo expuesto y su diseño interior minimalista, el lugar era un símbolo de la sofisticación culinaria mexicana contemporánea. Vistiendo un elegante traje sastre color borgoña, Elena se sentía más segura que la noche anterior. Esta vez venía preparada, no solo mentalmente sino también con información. Durante la tarde había investigado a los inversores japoneses, la empresa Takashi Holdings, especializada en tecnología financiera. Con una reputación impecable en mercados asiáticos y una reciente expansión hacia América Latina. Carlos ya estaba en la mesa cuando ella llegó, acompañado por 2 hombres de negocios japoneses, Hiroshi Takashi, CEO de la empresa, un hombre de unos 60 años con una presencia imponente a pesar de su baja estatura. Y Kenji Yamamoto, el director financiero, más joven y con un español sorprendentemente fluido. Señora Martínez,
es un placer conocerla, saludó Kenji después de las presentaciones formales. Hemos escuchado excelentes referencias sobre su trabajo en Grupo Financiero Monterrey. Elena sonrió, agradeciendo el reconocimiento profesional. El placer es mío. Estoy ansiosa por escuchar sobre sus proyectos de expansión en México. La cena comenzó con conversaciones cordiales sobre la cultura japonesa y mexicana, el crecimiento económico de ambos países y las oportunidades de inversión en el sector financiero. El chef Enrique Olvera había preparado un menú degustación que mezclaba técnicas japonesas con ingredientes mexicanos, un detalle que los visitantes apreciaron enormemente. Mientras disfrutaban del segundo plato, un delicado taco de atún con salsa de chilacayote, Hiroshi Takashi abordó el tema principal de la reunión. Señora Martínez, estamos particularmente interesados en la estructura de manejo de fondos internacionales de su empresa. Nuestros analistas han notado algunos patrones innovadores en sus transferencias que nos gustaría entender mejor. Elena sintió como su corazón se aceleraba. ¿Patrones innovadores? Esa podría ser una forma educada de referirse a las mismas irregularidades que ella había detectado. Miró brevemente a Carlos, cuyo rostro permanecía impasible mientras degustaba su vino. Me encantaría conocer qué aspectos específicos han llamado su atención, respondió Elena con cautela. Kenji extrajo una tablet de su maletín y mostró algunos gráficos que resultaban dolorosamente familiares para Elena. Eran los mismos patrones de movimiento de fondos que ella había estado investigando esa mañana. Específicamente, nos intriga su sistema de distribución de inversiones a través de múltiples entidades antes de su destino final, explicó Kenji. Es una estrategia inusual. La palabra inusual colgó en el aire como una acusación velada. Elena comprendió entonces que los inversores japoneses no estaban interesados en participar del fraude, estaban evaluando la integridad de Grupo Financiero Monterrey antes de comprometer su dinero. Carlos intervino rápidamente. Es parte de nuestra estrategia de diversificación de riesgos, explicó con soltura. Elena puede proporcionarles más detalles técnicos, pero les aseguro que cumple con todas las regulaciones bancarias mexicanas e internacionales. Todas las miradas se dirigieron hacia Elena. En ese momento, entendió que estaba en una encrucijada. Podía seguir el juego de Carlos, corroborando una mentira que potencialmente la implicaría en un delito, o podía ser honesta, arriesgando no solo su trabajo sino también enfrentándose a personas poderosas dentro de la empresa. La imagen de Roberto diciendo mi mujer solo sirve para pagar apareció en su mente. Si ese era todo el valor que le asignaba su esposo después de 8 años juntos, ¿qué podía esperar de Carlos y los demás ejecutivos involucrados en el fraude? Elena respiró profundamente y miró directamente a los ojos de Hiroshi Takashi. Señor Takashi, lo que ustedes han identificado no es una estrategia financiera legítima, dijo con voz clara y serena. Son movimientos diseñados para ocultar la desviación de fondos hacia entidades no registradas. Yo misma he estado investigando estas irregularidades y puedo asegurarles que no representan la política oficial de Grupo Financiero Monterrey, sino las acciones de algunos individuos dentro de la organización. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Carlos la miraba con una mezcla de incredulidad y furia apenas contenida. Los inversores japoneses intercambiaron miradas y luego Hiroshi asintió lentamente, como si acabara de confirmar una sospecha. Apreciamos su honestidad, señora Martínez, dijo finalmente. Es precisamente lo que esperábamos escuchar. Kenji sonrió levemente. Nuestra empresa valora la integridad por encima de todo. Antes de considerar cualquier inversión significativa, siempre realizamos nuestra propia investigación. Identificamos estas irregularidades hace semanas y queríamos ver cómo respondería la empresa cuando la señaláramos. Elena comprendió entonces que la cena era una prueba, no solo para Grupo Financiero Monterrey sino para ella personalmente. Por su parte, Carlos parecía haberse quedado sin palabras, su rostro alternando entre diferentes tonos de rojo. Si me disculpan, dijo Carlos finalmente, levantándose abruptamente. Debo hacer una llamada urgente. Una vez que Carlos se alejó hacia la entrada del restaurante, Hiroshi se inclinó hacia Elena. Señora Martínez, nos gustaría continuar esta conversación en un contexto más apropiado.
Creemos que usted podría ser una aliada valiosa. ¿A qué se refiere exactamente?, preguntó Elena. Estamos colaborando con las autoridades financieras mexicanas en una investigación sobre lavado de dinero que involucra a varias instituciones, incluido posiblemente Grupo Financiero Monterrey, explicó Kenji en voz baja. Su testimonio y la evidencia que ha recopilado podrían ser cruciales. Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Lo que había comenzado como una simple investigación de discrepancias contables se había convertido en algo mucho más grande y peligroso. Sin embargo, en lugar de miedo, sintió una extraña calma. Por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo lo correcto, actuando según sus propios principios y no siguiendo las expectativas de Roberto o de cualquier otra persona. Cuenten conmigo, respondió con determinación. Pero deben saber que tengo una reunión mañana con Sofía Hernández de Grupo Hernández. No estaba relacionada con este asunto, pero podría complicar las cosas. Hiroshi sonrió. Al contrario, podría ser muy conveniente. Sofía Hernández también está colaborando con las autoridades. Su empresa fue una de las primeras en detectar irregularidades en las transacciones con Grupo Financiero Monterrey. La revelación dejó a Elena momentáneamente sin palabras. Todo empezaba a encajar. La invitación de Sofía después del incidente con Roberto no había sido casual ni meramente profesional. Formaba parte de un plan mayor. En ese momento, Elena vio a Carlos regresar a la mesa, acompañado por dos hombres de traje que no había visto antes. Por un instante, temió que fueran seguridad para escoltarla fuera del restaurante, o algo peor. Sin embargo, Kenji y Hiroshi permanecieron imperturbables. Señora Martínez, dijo uno de los hombres, mostrando discretamente una identificación, somos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre la información que ha estado recopilando. Elena miró a los inversores japoneses, quienes asintieron imperceptiblemente, y luego a Carlos, cuyo rostro reflejaba una mezcla de resignación y furia contenida. Por supuesto, respondió Elena, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Estoy a su disposición. Mientras se levantaba para acompañar a los agentes, notó que su teléfono vibraba. Era un mensaje de Roberto. Carlos me ha llamado. ¿Qué demonios has hecho, Elena? Estoy tomando el primer vuelo de regreso a Ciudad de México. Hablaremos seriamente cuando llegue. Elena guardó el teléfono sin responder. El Roberto que conocía, el hombre que la había menospreciado públicamente, que había ignorado sus preocupaciones profesionales durante años, que la había tratado como un accesorio conveniente en lugar de como una compañera. Ya no tenía poder sobre ella. Cuando salió del restaurante, acompañada por los agentes y con la memoria USB con todas las pruebas segura en su bolso, Elena respiró profundamente el aire nocturno de Ciudad de México. La noche anterior, en ese mismo barrio, había sido humillada por su esposo. Hoy, había descubierto su propia fuerza y el valor de su integridad. La cuenta que tendría que pagar ahora era alta, enfrentarse a poderosos ejecutivos corporativos, posiblemente perder su trabajo y, casi con certeza, su matrimonio. Pero por primera vez en mucho tiempo, Elena sentía que estaba tomando las decisiones correctas, no por Roberto, no por nadie más, sino por ella misma. La sala de interrogatorios de la Unidad de Inteligencia Financiera tenía paredes de un gris neutro y una mesa de metal en el centro. Elena llevaba más de 4 horas respondiendo preguntas, mostrando evidencias y explicando detalladamente el complejo entramado de transacciones que había descubierto. El agente Ramírez, un hombre de mediana edad con expresión seria pero amable, revisaba meticulosamente cada documento que ella había proporcionado. Señora Martínez, su testimonio y estas pruebas son extremadamente valiosos, dijo Ramírez mientras organizaba los papeles. Según nuestras investigaciones previas, este esquema de lavado de dinero podría involucrar a varias instituciones financieras importantes del país. Elena asintió, exhausta pero determinada. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, consciente de que su vida había cambiado irreversiblemente en las últimas 24 horas. Mantendremos todo esto confidencial mientras avanza la investigación, explicó Ramírez. Por su seguridad,
le recomendaríamos que no regresara a Grupo Financiero Monterrey por el momento. También debería considerar alojarse en un lugar diferente a su domicilio habitual durante algunos días. La idea de no regresar a casa le produjo un extraño alivio a Elena. La perspectiva de enfrentar a Roberto, especialmente ahora que estaba involucrada en una investigación que probablemente afectaría a sus amigos y socios comerciales, era abrumadora. Entiendo, respondió. Puedo quedarme con mi hermana en Coyoacán por unos días. El agente Ramírez le entregó una tarjeta. Este es mi número directo. Llámeme si nota algo sospechoso o si recuerda detalles adicionales que puedan ser relevantes para la investigación. Cuando finalmente salió del edificio gubernamental, ya eran casi las 3 de la mañana. La Ciudad de México tenía un aspecto fantasmal a esa hora, con las calles semidesiertas y las luces de los edificios formando un paisaje urbano surrealista. Elena tomó un taxi, consciente de que su automóvil seguía estacionado cerca del restaurante Puyol. Durante el trayecto, revisó su teléfono, 8 llamadas perdidas de Roberto, 5 de Carlos, y varios mensajes cada vez más agresivos. El último de Roberto, enviado hacía una hora, decía: he llegado a México. Te espero en casa. Tienes mucho que explicar. Elena decidió ignorarlos por el momento. En cambio, llamó a su hermana Teresa, despertándola. ¿Elena? ¿Qué sucede? ¿Estás bien? La voz de Teresa sonaba preocupada. Estoy bien, pero necesito pedirte un favor, respondió Elena. ¿Puedo quedarme en tu casa por unos días? Hubo un breve silencio antes de que Teresa respondiera. Por supuesto. ¿Tiene que ver con Roberto? Es complicado, explicó Elena vagamente. Te lo contaré todo cuando llegue. Al colgar, Elena redirigió el taxi hacia Coyoacán, el pintoresco barrio al sur de la ciudad donde vivía su hermana. Mientras el vehículo atravesaba las calles vacías, Elena reflexionó sobre cómo su vida había dado un giro tan dramático en apenas 48 horas. 2 días atrás, era simplemente la esposa sumisa de un exitoso ejecutivo, una profesional competente pero insegura que había aceptado vivir a la sombra de su marido. Ahora estaba en el centro de una investigación financiera de alto nivel, había confrontado a su esposo públicamente y estaba a punto de, posiblemente, perderlo todo, su matrimonio, su trabajo, la vida cómoda que conocía. Y sin embargo, por primera vez en años, se sentía auténticamente ella misma. Teresa la recibió en pijama, su rostro reflejando preocupación. A diferencia de Elena, quien siempre había buscado el éxito profesional y la estabilidad, Teresa había elegido una vida más bohemia como artista plástica. Su pequeño pero acogedor apartamento estaba lleno de lienzos a medio terminar, libros apilados en rincones y plantas exuberantes en cada superficie disponible. No preguntes todavía, dijo Elena al entrar, abrazando fuertemente a su hermana. Solo necesito dormir unas horas. Teresa asintió, comprendiendo sin necesidad de palabras. Preparó rápidamente el sofá-cama en la sala mientras Elena se lavaba la cara en el pequeño baño, intentando eliminar el cansancio y la tensión acumulados. Toma, dijo Teresa, entregándole una vieja camiseta que usaba como pijama. Mañana podemos ir por algunas de tus cosas si quieres. Elena se estremeció ante la idea de regresar al penthouse. Gracias, pero creo que es mejor mantenernos alejadas por un tiempo, respondió, sin entrar en detalles. Puedo comprar lo que necesite. Se acostó en el sofá-cama, que resultaba sorprendentemente cómodo, sintiendo como el agotamiento la invadía rápidamente. Lo último que vio antes de quedarse dormida fue la silueta de su hermana, sentada en una silla cercana, vigilando su sueño como cuando eran niñas y Elena tenía pesadillas. Despertó desorientada varias horas después. La luz del mediodía se filtraba por las cortinas coloridas de la sala de Teresa. Por un momento, no recordó dónde estaba ni por qué, pero luego los eventos de la noche anterior regresaron como una avalancha. El olor a café recién hecho y chilaquiles la guió hasta la pequeña cocina, donde Teresa estaba preparando el desayuno mientras tarareaba una canción. Buenos días, bella durmiente, saludó Teresa con una sonrisa. O debería decir buenas tardes. Son casi las 12:30.
Elena se sentó en uno de los taburetes altos que rodeaban la pequeña isla de la cocina. No recuerdo la última vez que dormí tanto, comentó, aceptando agradecida la taza de café que su hermana le ofrecía. Obviamente lo necesitabas, respondió Teresa, sirviendo los chilaquiles en 2 platos. Ahora, ¿quieres contarme qué está pasando? Roberto ha llamado 3 veces esta mañana. Elena casi se atraganta con el café. ¿Cómo supo que estaba aquí? No lo sabía, explicó Teresa. Solo estaba llamando a todos los conocidos. Suena bastante desesperado, por cierto. Mencionó algo sobre problemas en tu trabajo. Elena soltó una risa sin humor. Problemas en el trabajo es quedarse corto, dijo, y luego, lentamente, comenzó a relatarle a su hermana todo lo ocurrido, la humillación en el restaurante, su investigación sobre las irregularidades financieras, la cena con los inversores japoneses y la posterior intervención de las autoridades. Teresa escuchaba con los ojos cada vez más abiertos, interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas o expresar su indignación ante el comportamiento de Roberto. Siempre supe que ese hombre era un idiota, comentó Teresa cuando Elena terminó su relato. Pero nunca imaginé que estaría involucrado en algo tan serio. No sé si Roberto está directamente involucrado en el fraude, aclaró Elena. Pero Carlos definitivamente lo está, y son íntimos amigos. Si Roberto no participó activamente, al menos debió sospechar algo. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó Teresa. Antes de que Elena pudiera responder, su teléfono sonó nuevamente. Era Roberto, por supuesto. Después de dudarlo un momento, decidió contestar, poniendo la llamada en altavoz para que Teresa pudiera escuchar. Elena, por fin, la voz de Roberto sonaba tensa, casi irreconocible. ¿Dónde demonios estás? Estoy segura, respondió ella con calma. Es lo único que necesitas saber por ahora. ¿Tienes idea de lo que has hecho? El tono de Roberto oscilaba entre la furia y el pánico. Carlos está detenido, la policía financiera está en las oficinas y hay rumores de que tú les entregaste información. Nuestra reputación está en juego, Elena. Nuestro futuro. Elena respiró profundamente antes de responder. Hice lo correcto, Roberto. Hay un esquema de lavado de dinero operando en Grupo Financiero Monterrey. No sé si estabas al tanto, pero decidí no ser cómplice de eso. ¿Lo correcto? La voz de Roberto se elevó. ¿Crees que arruinar años de trabajo y relaciones profesionales es lo correcto? Todo porque te sentiste ofendida por un comentario casual en una cena. Elena sintió una oleada de indignación. ¿Un comentario casual? Me humillaste públicamente, Roberto. Pero eso ni siquiera es lo importante ahora. Esto va mucho más allá de nosotros. Es un delito federal. Hubo un breve silencio antes de que Roberto hablara nuevamente, esta vez con un tono repentinamente conciliador que Elena conocía bien. Era su estrategia cuando veía que la confrontación directa no funcionaba. Escucha, Elena, entiendo que estés molesta. Cometí un error al decir eso en la cena. Estaba nervioso por cerrar el trato con los Hernández y hablé sin pensar. Podemos solucionar esto juntos. Vuelve a casa y encontraremos una manera de arreglar todo. Teresa, que había estado escuchando atentamente, hizo un gesto de incredulidad. Elena compartía su escepticismo. No hay nada que arreglar, Roberto, respondió firmemente. La investigación está en marcha. Si no estás involucrado en el fraude, no tienes nada que temer. Si lo estás, bueno, deberías buscar un buen abogado. ¿Me estás amenazando? El tono conciliador desapareció instantáneamente. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me pagas? Elena casi podía visualizar su rostro enrojecido, la vena en su sien palpitando como siempre ocurría cuando perdía los estribos. No te estoy amenazando, respondió ella con una tranquilidad que sorprendió incluso a Teresa. Solo estoy estableciendo límites claros, algo que debía hacer hace mucho tiempo. No voy a regresar al penthouse, al menos no por ahora. Si cruzas esta línea, Elena, no hay vuelta atrás, advirtió Roberto, su voz ahora fría como el hielo. Todo lo que tenemos,
todo lo que hemos construido juntos, se acabará. Elena miró a su hermana, quien le hizo un gesto de apoyo. Quizás sea lo mejor, Roberto, dijo finalmente. Hablaremos cuando ambos estemos más calmados. Y antes de que él pudiera responder, colgó. Teresa la abrazó inmediatamente. Estoy muy orgullosa de ti, susurró. Finalmente le pusiste límites. Elena asintió, sintiendo una mezcla de liberación y temor. La amenaza de Roberto no era vacía, realmente podría perderlo todo. El penthouse estaba a nombre de ambos, pero todos sus ahorros estaban en cuentas conjuntas que Roberto podría vaciar en cualquier momento. Su trabajo en Grupo Financiero Monterrey claramente había terminado. Su vida, tal como la conocía, se estaba desmoronando. Y sin embargo, a pesar de la incertidumbre, no sentía arrepentimiento. Tengo que prepararme para mi reunión con Sofía Hernández, dijo, consultando la hora. Es a las 11 de la mañana, pero con todo lo sucedido anoche, olvidé confirmar si sigue en pie. Usa mi ducha, ofreció Teresa. Tengo algo de ropa que podría quedarte, aunque mi estilo es un poco más expresivo que el tuyo. Elena sonrió, agradeciendo silenciosamente a su hermana no solo por el apoyo práctico sino por la normalidad que aportaba a una situación tan caótica. Mientras se duchaba, llamó a Sofía Hernández, quien respondió al primer timbre. Elena, estaba a punto de llamarte, dijo Sofía. Supongo que has tenido una noche agitada. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Elena, sorprendida. Ciudad de México es grande, pero el mundo empresarial es pequeño, respondió Sofía con un tono que sugería que sabía más de lo que decía. Nuestra reunión sigue en pie, pero creo que deberíamos cambiar el lugar. Te enviaré la dirección por mensaje. Una hora más tarde, Elena entraba en una cafetería discreta en la colonia Roma, vistiendo jeans prestados de Teresa y una blusa azul sencilla que había comprado en una tienda cercana. Su aspecto era muy diferente al de la impecable ejecutiva financiera que había sido hasta hace 2 días, pero de alguna manera se sentía más auténtica, más ella misma. Sofía Hernández ya estaba allí, elegante como siempre pero menos formal que en la cena, con pantalones de lino y una blusa de seda. Al verla, sonrió y se levantó para saludarla. Me alegra que hayas podido venir, dijo, indicándole que se sentara. Después de los eventos de anoche, no estaba segura. ¿Entonces sabes lo que pasó?, preguntó Elena. Sofía asintió. Como te dije en el restaurante, estamos colaborando con las autoridades. El fraude en Grupo Financiero Monterrey es solo una parte de una investigación más amplia sobre lavado de dinero que involucra a varias instituciones. ¿Y la cena con los Hernández? ¿Todo fue planeado? Sofía tuvo la gentileza de parecer ligeramente avergonzada. Tu nombre surgió cuando empezamos a investigar a Grupo Financiero Monterrey. Eres una de las pocas ejecutivas con acceso a las cuentas internacionales que no aparecía vinculada a transacciones sospechosas. El incidente con Roberto en el restaurante simplemente aceleró nuestros planes para contactarte. Elena procesó esta información, recordando cómo Sofía la había invitado a visitarla justo después de la humillación pública de Roberto. ¿Y los inversores japoneses? ¿También forman parte de la investigación? Hiroshi y Kenji trabajan para una división especial de cooperación internacional contra el lavado de dinero, explicó Sofía. Su empresa Takashi Holdings existe realmente, pero su visita a México tenía un propósito adicional. Elena se reclinó en su silla, abrumada por la complejidad de la situación. Lo que había comenzado como una simple defensa de su dignidad frente a su esposo se había convertido en una operación internacional contra el crimen financiero. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, preguntó finalmente. Sofía la miró directamente a los ojos. Porque quiero ofrecerte un trabajo, Elena. ¿Un trabajo?, repitió Elena, desconcertada. ¿Después de todo lo que ha pasado? No a pesar de lo que ha pasado, sino precisamente por ello, aclaró Sofía. Demostraste integridad, valentía y una sólida competencia profesional. 3 cualidades que valoro enormemente.
Además, tu conocimiento interno sobre las operaciones de Grupo Financiero Monterrey será invaluable mientras continuamos colaborando con las autoridades. Elena la miró con sospecha. ¿Qué tipo de trabajo exactamente? Directora de Compliance y Auditoría Interna, respondió Sofía sin titubear. Un puesto nuevo que creamos recientemente para fortalecer nuestros mecanismos de control y transparencia. El salario es considerablemente mejor que tu posición actual, por cierto. Era una oferta tentadora, especialmente considerando que Elena probablemente no tendría un trabajo al que regresar. Pero algo no encajaba del todo. ¿Por qué yo? Debe haber docenas de profesionales más experimentados y con mejores conexiones. Sofía sonrió, aparentemente satisfecha con la pregunta. Porque confío en ti, Elena. Eres la única persona en esta situación que ha puesto la ética por encima de su propio interés. Además, vi cómo manejaste la situación con Roberto en el restaurante. Tienes una fortaleza interior que pocas personas poseen. La mención de Roberto trajo de vuelta a Elena a su realidad inmediata. Su vida personal estaba en crisis, su seguridad económica en riesgo, y aquí estaba Sofía Hernández ofreciéndole una tabla de salvación profesional que parecía demasiado buena para ser verdad. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Hay muchas cosas que resolver en mi vida en este momento. Por supuesto, asintió Sofía comprensivamente. Tómate unos días. El puesto estará esperándote cuando estés lista. Mientras salían de la cafetería, el teléfono de Elena sonó nuevamente. Pensó que sería Roberto otra vez, pero en su lugar vio el nombre del agente Ramírez. Señora Martínez, dijo el agente sin preámbulos cuando contestó. Necesito que venga a nuestras oficinas lo antes posible. Ha surgido nueva información relevante para la investigación. El tono urgente de Ramírez la alarmó. ¿Qué tipo de información? Preferiría discutirlo en persona, respondió él. ¿Puede venir ahora? Elena miró a Sofía, quien había escuchado suficiente para entender la situación. Ve, le dijo. Mi oferta seguirá en pie, sin importar lo que suceda. Una hora después, Elena estaba nuevamente en la austera sala de reuniones de la Unidad de Inteligencia Financiera. El agente Ramírez la recibió con expresión grave, acompañado por una mujer que se presentó como la fiscal Ortega, especializada en delitos financieros. Señora Martínez, han ocurrido desarrollos significativos desde nuestra conversación de anoche, comenzó Ramírez. Esta mañana, durante los registros en las oficinas de Grupo Financiero Monterrey, encontramos documentos que implican directamente a su esposo, Roberto García, en el esquema de lavado de dinero. Elena sintió como si el aire abandonara sus pulmones. ¿Roberto?, murmuró. ¿Están seguros? La fiscal Ortega asintió, colocando una carpeta sobre la mesa. Estas son copias de transferencias autorizadas personalmente por el señor García hacia las empresas fantasma que usted identificó. Su firma aparece en múltiples documentos, algunos fechados hace más de 3 años. Elena revisó los papeles con manos temblorosas. Efectivamente, allí estaba la inconfundible firma de Roberto en decenas de documentos que autorizaban transferencias millonarias a entidades en paraísos fiscales. No lo entiendo, dijo finalmente. ¿Por qué haría esto? Roberto gana muy bien, vivimos cómodamente. Según nuestras investigaciones preliminares, explicó Ramírez, su esposo ha estado acumulando una fortuna considerable en cuentas offshore. Aproximadamente $15 millones repartidos en varios bancos de las Islas Caimán y Suiza. La cifra era asombrosa. Elena y Roberto vivían bien, sin duda, pero nunca a un nivel que justificara semejante fortuna oculta. Hay algo más que debes saber, añadió la fiscal Ortega con tono cauto. Hemos encontrado evidencia de que el señor García ha estado transfiriendo fondos regularmente a una cuenta a nombre de Lucía Velasco en Panamá. El nombre cayó como una bomba en la conciencia de Elena. Lucía Velasco era una modelo y empresaria con quien Roberto había trabajado en varias campañas publicitarias. Siempre había insistido en que su relación era estrictamente profesional, a pesar de los rumores en la industria que sugerían lo contrario. Están sugiriendo que Roberto... Elena no pudo terminar la frase.
No estamos haciendo ninguna suposición sobre la naturaleza de su relación con la señora Velasco, aclaró Ramírez diplomáticamente. Solo le informamos de los hechos que hemos descubierto durante la investigación. Elena asintió mecánicamente, intentando procesar la avalancha de revelaciones. Su esposo no solo estaba potencialmente involucrado en un esquema criminal, sino que también parecía tener una vida paralela que había mantenido oculta durante años. ¿Han hablado con él?, preguntó finalmente. El señor García fue citado a declarar esta mañana, respondió la fiscal Ortega. Sin embargo, no se presentó. Según nuestras fuentes, abandonó su hotel en el centro de la ciudad hace aproximadamente 3 horas. Creemos que podría estar intentando salir del país. Un sentimiento de irrealidad envolvió a Elena. ¿Roberto fugándose? Era como si estuviera hablando de un personaje de película, no del hombre con quien había compartido su vida durante 8 años. ¿Qué necesitan de mí?, preguntó, intentando mantener la compostura. Cualquier información sobre lugares donde podría esconderse, contactos que podría utilizar para salir del país, o datos sobre sus cuentas personales que no hayamos identificado todavía, explicó Ramírez. Elena pasó la siguiente hora respondiendo preguntas detalladas, proporcionando nombres de amigos cercanos de Roberto, direcciones de propiedades que habían considerado comprar, y toda la información financiera personal que recordaba. Cuando finalmente terminó, se sentía completamente agotada, como si hubiera corrido un maratón emocional. Al salir del edificio, el sol de la tarde iluminaba la Ciudad de México con una claridad casi dolorosa. Elena caminó sin rumbo por un rato, intentando ordenar sus pensamientos. Su teléfono sonó varias veces, Teresa preocupada por su bienestar, Sofía Hernández para reafirmar su oferta de trabajo, e incluso algunos colegas de Grupo Financiero Monterrey que habían escuchado rumores sobre lo ocurrido. Finalmente, cuando el cielo comenzaba a teñirse de naranja, tomó una decisión. Llamó a Sofía Hernández. «Acepto tu oferta», dijo sin preámbulos. «Pero necesito unos días para reorganizar mi vida». «Tómate el tiempo que necesites», respondió Sofía. «El puesto es tuyo cuando estés lista». A continuación, llamó a Teresa. «¿Puedes acompañarme al penthouse?», preguntó. «Necesito recoger algunas cosas, y no quiero ir sola». 2 horas más tarde, Elena y Teresa entraban en el elegante edificio en Lomas de Chapultepec. El personal de seguridad la saludó con normalidad, aparentemente ajenos al drama que se desarrollaba en las altas esferas financieras de la ciudad. El penthouse estaba exactamente como Elena lo había dejado 2 días antes, con la excepción de algunas prendas de Roberto esparcidas por la habitación principal. Señal de su regreso apresurado de Monterrey y su partida igualmente rápida. Mientras recogía ropa, documentos personales y algunos objetos sentimentales, Elena notó algo inusual sobre el escritorio de Roberto en su estudio, un sobre con su nombre escrito a mano. Lo abrió con cautela, encontrando en su interior una breve nota y una tarjeta bancaria. «Elena, para cuando leas esto, ya estaré lejos. No espero que entiendas mis decisiones, pero quiero que sepas que nunca planeé que las cosas terminaran así. La tarjeta adjunta te dará acceso a una cuenta a tu nombre con fondos suficientes para que puedas empezar de nuevo. Considéralo mi forma de reconocer que te debo al menos eso después de estos años juntos. Lo siento por todo. Roberto». Elena miró la tarjeta bancaria con una mezcla de incredulidad e indignación. ¿Roberto realmente creía que podía comprar su silencio o aliviar su culpa con dinero? ¿El mismo dinero que probablemente provenía de actividades ilícitas? Sin dudarlo, guardó la nota y la tarjeta para entregarlas a las autoridades. Si Roberto pensaba que ella aceptaría ese regalo, no la conocía en absoluto. Y tal vez ese era precisamente el problema. Después de 8 años juntos, Roberto nunca había entendido realmente quién era ella. Mientras Teresa la ayudaba a empacar sus pertenencias en maletas, Elena contempló el lujoso apartamento que había sido su hogar. Cada objeto, cada mueble, parecía ahora parte de una vida que ya no le pertenecía, de una identidad que había dejado atrás. ¿Estás segura de esto?, preguntó Teresa, observando a su hermana con preocupación.
Es mucho para procesar en tan poco tiempo. Elena asintió, sorprendida por la claridad que sentía a pesar del caos. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondió. Es hora de empezar de nuevo, en mis propios términos. Cuando salieron del penthouse, Elena no miró atrás. El departamento, como su matrimonio y su antigua vida, ahora pertenecía al pasado. Delante de ella se extendía un futuro incierto pero propio, forjado a partir de sus decisiones y valores, no de las expectativas o menosprecios de Roberto. La cuenta que debía pagar era alta, la seguridad y comodidad de una vida que conocía, la estabilidad de una relación de 8 años, el confort de lo familiar. Pero en ese momento, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Elena comprendió que no era ella quien debía pagar ahora. Era Roberto quien enfrentaría las consecuencias de sus acciones, tanto personales como profesionales. Y cuando finalmente llegó la cuenta de todas las decisiones tomadas, Elena estaba lista para seguir adelante, libre de la sombra de un hombre que había creído que ella solo servía para pagar. Un mes había transcurrido desde aquella noche en el restaurante Pujol cuando todo cambió para Elena. La Ciudad de México experimentaba una de esas mañanas perfectas de primavera, con un cielo despejado y una temperatura agradable que invitaba a caminar por sus calles. Elena, vestida con un elegante traje sastre color turquesa, descendió de su auto frente al moderno edificio corporativo de Grupo Hernández en Santa Fe, el distrito financiero al poniente de la ciudad. Su reflejo en las puertas de cristal le devolvió la imagen de una mujer distinta a la que había sido semanas atrás. No era solo su apariencia, había cortado su cabello a la altura de los hombros y había abandonado los tonos neutros que Roberto prefería por colores más vibrantes, sino su postura, la seguridad en su mirada. La forma en que caminaba como si el suelo bajo sus pies fuera sólido e indiscutible. Buenos días, licenciada Martínez, la saludó el guardia de seguridad con respeto mientras le entregaba su credencial de acceso con el título directora de Compliance y Auditoría Interna grabado bajo su nombre. 3 semanas en su nuevo puesto habían sido suficientes para que Elena se ganara el respeto de todo el personal, desde los ejecutivos hasta los empleados de mantenimiento. Su enfoque directo pero amable, su competencia técnica y su integridad incuestionable contrastaban con el estilo jerárquico y a menudo intimidante que prevalecía en muchas empresas mexicanas. Al salir del ascensor en el piso 27, Daniela, su asistente, la recibió con una sonrisa y un café preparado exactamente como le gustaba, americano con un toque de canela. Buenos días, saludó Daniela. La señora Hernández quiere verla en cuanto llegue. Dice que tiene noticias importantes. Elena asintió, dejando su maletín en su oficina antes de dirigirse a la suite ejecutiva donde Sofía Hernández la esperaba. A diferencia de muchos CEO que se atrincheraban detrás de asistentes y protocolos, Sofía mantenía una política de puertas abiertas, especialmente para Elena, a quien consideraba no solo una empleada valiosa sino una aliada en su misión de transformar la cultura corporativa de la empresa. Elena, exclamó Sofía al verla, levantándose para recibirla. Siéntate, por favor. Acabo de recibir noticias que te interesarán. Sofía le mostró un periódico digital en su tablet. El titular era contundente, es directivo de Grupo Financiero Monterrey extraditado a México por fraude financiero. La fotografía mostraba a Roberto, esposado y escoltado por agentes federales, descendiendo de un avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Elena observó la imagen con una extraña mezcla de emociones. No había vuelto a ver a Roberto desde aquella última discusión telefónica. Según había informado el agente Ramírez, Roberto había huido a Belice, donde las autoridades lo habían localizado y detenido gracias a la cooperación internacional. La fiscalía me informó ayer que colaboraste de manera decisiva proporcionando información sobre sus posibles paraderos, comentó Sofía. Debe haber sido difícil para ti. Elena asintió levemente. La decisión de entregar a las autoridades la lista de lugares donde Roberto podría esconderse, incluyendo un pequeño complejo turístico en Belice donde habían pasado su 5º aniversario, había sido dolorosa pero necesaria. No por venganza, como Roberto seguramente creería, sino por justicia y por su propio proceso de sanación. Dice lo que tenía que hacer, respondió simplemente.
¿Sabes si han encontrado a Lucía Velasco? Sofía negó con la cabeza. Según mis contactos, abandonó Panamá días antes de que las autoridades allanaran su apartamento. Pero congelaron sus cuentas bancarias y están siguiendo varias pistas. Elena procesó la información con calma. La existencia de Lucía Velasco en la vida de Roberto había sido quizás la revelación más dolorosa de todas, no tanto por los celos, su matrimonio ya estaba emocionalmente terminado mucho antes de descubrirlo, sino por la hipocresía y la mentira sostenida durante años. Hay otra noticia, continuó Sofía, cambiando a un tono más positivo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha elogiado públicamente nuestro nuevo sistema de control interno. Están recomendando nuestro modelo como ejemplo para otras instituciones financieras. Es un gran logro, Elena, especialmente considerando que fue tu primer proyecto importante aquí. Elena sonrió, genuinamente complacida. El sistema de verificación cruzada y monitoreo de transacciones internacionales que había diseñado e implementado en tiempo récord estaba demostrando ser extremadamente efectivo para prevenir cualquier tipo de manipulación financiera. Es un trabajo en equipo, respondió con modestia. El departamento de TI hizo maravillas programando el software en tan poco tiempo. No te restes mérito, insistió Sofía. Tu experiencia y tu visión fueron cruciales. Hablando de eso, hay algo más que quiero discutir contigo. Sofía le mostró los planos preliminares para un nuevo campus corporativo que Grupo Hernández planeaba construir en Querétaro, una ciudad en rápido crecimiento a 2 horas de la capital. Estamos expandiendo nuestras operaciones y necesitamos a alguien de absoluta confianza para supervisar el proyecto financiero completo. Alguien que entienda no solo los números, sino la importancia de construir instituciones sólidas y transparentes. Elena comprendió inmediatamente lo que Sofía estaba proponiendo. ¿Quieres que me traslade a Querétaro? Solo si te interesa, aclaró Sofía. Sería un ascenso significativo, vicepresidenta financiera para toda la división norte del país. El salario, por supuesto, reflejaría la responsabilidad del puesto. La oferta era tentadora. Querétaro representaba no solo una oportunidad profesional extraordinaria sino también la posibilidad de un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos y asociaciones que la Ciudad de México ahora conllevaba. Necesito pensarlo, respondió Elena. Es una decisión importante. Por supuesto, asintió Sofía comprensivamente. Tómate el tiempo que necesites. Al regresar a su oficina, Elena se detuvo frente al ventanal que ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México. En algún lugar de ese vasto paisaje urbano, Roberto estaría ahora enfrentando las consecuencias de sus acciones. La investigación había revelado que el esquema de lavado de dinero involucraba a más de una docena de ejecutivos de alto nivel en varias instituciones financieras, con ramificaciones que llegaban hasta ciertas figuras políticas. Era uno de los casos de corrupción financiera más grandes en la historia reciente del país. El teléfono de Elena vibró con un mensaje de Teresa. ¿Viste las noticias? ¿Estás bien? Podemos cenar juntas esta noche si quieres hablar. Elena sonrió. Su relación con su hermana se había fortalecido enormemente durante el último mes. Teresa había sido su roca, ofreciéndole no solo un lugar para quedarse durante las primeras semanas sino también el apoyo emocional que necesitaba para procesar todo lo ocurrido. Respondió afirmativamente a la invitación y luego abrió su computadora para revisar un correo del agente Ramírez. Como había prometido, la mantenía informada sobre los avances del caso, aunque ya no necesitaba su participación activa en la investigación. Según el correo, Roberto enfrentaba cargos que podrían resultar en una sentencia de hasta 15 años de prisión. La evidencia era abrumadora, incluyendo documentos firmados por él, transferencias bancarias directamente vinculadas a sus cuentas personales, y testimonios de otros implicados que buscaban reducir sus propias sentencias colaborando con las autoridades. Elena cerró el correo sin sentir la satisfacción que tal vez muchos esperarían. No había alegría en ver caer a quien alguna vez había amado, solo una sensación de cierre, de justicia siendo servida, no por venganza personal sino como consecuencia natural de las decisiones tomadas. El resto del día transcurrió con la normalidad que Elena había logrado establecer en su nueva vida,
reuniones productivas, decisiones importantes tomadas con confianza. Interacciones respetuosas con colegas que la valoraban por su capacidad y ética, no como la esposa de Roberto. Al final de la tarde, mientras recogía sus cosas para ir a cenar con Teresa, su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Elena Martínez?, preguntó una voz femenina que no reconoció. Mi nombre es Carmen Sosa, abogada. Represento a Roberto García. Elena se tensó, pero mantuvo la calma. ¿En qué puedo ayudarla, licenciada? Roberto ha solicitado verla, explicó la abogada en tono profesional. Entiende perfectamente si usted se niega, pero me pidió que al menos le transmitiera su petición. Elena guardó silencio por un momento, sopesando la solicitud. Una parte de ella quería negarse rotundamente, cerrar ese capítulo de su vida sin mirar atrás. Pero otra parte, quizás la más sabia, reconocía que un enfrentamiento final podría proporcionar el cierre definitivo que necesitaba. ¿Cuándo sería esto?, preguntó finalmente. Mañana a las 10 de la mañana, si le resulta conveniente, respondió la abogada, claramente sorprendida por la disposición de Elena. En el reclusorio norte. Estaré allí, confirmó Elena, sin añadir nada más. Esa noche, durante la cena con Teresa en un pequeño restaurante de Coyoacán, Elena le contó sobre la llamada y su decisión. ¿Estás segura?, preguntó Teresa, preocupada. No le debes nada a ese hombre, Elena. No tienes por qué someterte a ese estrés. No lo hago por él, explicó Elena mientras disfrutaban de unos deliciosos chiles en nogada, plato que Roberto siempre había rechazado por considerarlo demasiado elaborado. Lo hago por mí. Necesito cerrar este capítulo mirándolo a los ojos, sin miedo, sin resentimiento. Solo así podré avanzar completamente. Teresa asintió, comprendiendo la fortaleza que motivaba la decisión de su hermana. ¿Y qué piensa sobre la oferta de Querétaro?, cambió de tema, sabiendo que era algo que Elena necesitaba discutir. Es una oportunidad increíble, respondió Elena. Profesionalmente, sería un paso enorme. Pero también significa dejarlo todo atrás, mi vida aquí, estar cerca de ti, no uses eso como excusa, la interrumpió Teresa con cariño. Querétaro está a solo 2 horas por carretera. Podemos vernos los fines de semana. Además, ahora puedo trabajar desde cualquier lugar con mi estudio virtual. Elena sonrió, agradecida por el apoyo incondicional de su hermana. Creo que tomaré la oferta, decidió finalmente. Después de ver a Roberto mañana. Es el momento perfecto para un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, Elena se presentó puntualmente en el Reclusorio Norte, la imponente prisión ubicada al norte de la Ciudad de México. Vestía un sencillo conjunto negro, elegante pero sobrio, y llevaba consigo solo su identificación y el permiso de visita que la abogada había gestionado. Tras los procedimientos de seguridad y la revisión obligatoria, fue escoltada a una sala de visitas privada. Un privilegio raro que probablemente se debía a la naturaleza del caso y a su propia participación en la investigación. Roberto ya estaba allí cuando entró, sentado en una silla metálica, vistiendo el uniforme beige de los reclusos. Se veía considerablemente diferente, más delgado, con ojeras pronunciadas y una palidez que contrastaba con su habitual bronceado perfecto. Sin su traje de diseñador, su Rolex y su arrogante postura, parecía casi un extraño. Se levantó instintivamente al verla, un reflejo de la educación que siempre había exhibido en situaciones sociales. Elena, dijo, su voz menos segura de lo que ella recordaba. Gracias por venir. Elena tomó asiento frente a él, manteniendo una expresión neutra. Tu abogada dijo que querías verme. Roberto asintió, volviendo a sentarse. Por un momento, pareció no saber cómo continuar, como si todas las palabras que había preparado se hubieran evaporado ante la presencia real de Elena. Quería disculparme, dijo finalmente. Por todo. Por cómo te traté durante años, por haberte menospreciado, por la humillación en el restaurante. Por Lucía. Elena lo observó en silencio, notando cómo evitaba mencionar el fraude financiero, los millones desviados, el daño causado a tantas personas.
Típico de Roberto, pensó, enfocarse en lo personal y eludir la responsabilidad más amplia. ¿Por qué lo hiciste, Roberto? Preguntó directamente. No el engaño, no la humillación. El fraude. Teníamos más que suficiente. Vivíamos bien. No necesitábamos ese dinero. Roberto bajó la mirada brevemente antes de responder. Comenzó como algo pequeño, una oportunidad que Carlos me presentó. Desviar algunos fondos, obtener una comisión extra. Pero luego, se volvió adictivo. El poder, el secreto, la sensación de ser intocable. Antes de darme cuenta, estaba demasiado involucrado para salir. ¿Y Lucía? Preguntó Elena, no por celos sino por completar el panorama. Al principio, ella no sabía nada del origen del dinero, admitió Roberto. Cuando lo descubrió, vio una oportunidad. Comenzó a exigir más, amenazando con hablar. Se convirtió en otra trampa de la que no podía escapar. Elena asintió, reconociendo la honestidad en sus palabras, pero también el patrón familiar de Roberto presentándose a sí mismo como una víctima de las circunstancias en lugar de como el arquitecto de su propia caída. Mi abogada dice que podrías declarar en mi favor, continuó Roberto, llegando finalmente al punto real de la reunión. Asegurar que no estaba al tanto de la magnitud del fraude, que fui manipulado por Carlos y los demás. Podría reducir significativamente mi sentencia. Así que ahí estaba. No una disculpa sincera, sino un último intento de utilizar a Elena para su beneficio. Algunos hábitos, reflexionó, eran demasiado arraigados para cambiarlos, incluso frente a la perspectiva de años en prisión. No puedo hacer eso, Roberto, respondió con calma pero firmeza. No porque quiera verte sufrir, sino porque no sería verdad. Tu firma está en demasiados documentos, durante demasiados años. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. La expresión de Roberto se endureció ligeramente, un destello de la arrogancia que Elena conocía bien asomándose brevemente antes de ser reemplazada por una resignación calculada. Lo entiendo, dijo, intentando sonar digno. Tenía que intentarlo. Se produjo un silencio incómodo que Elena no sintió necesidad de llenar. Finalmente, Roberto habló nuevamente, esta vez con un tono más auténtico. ¿Eres feliz, Elena? Preguntó. En tu nuevo trabajo, en tu nueva vida. La pregunta la sorprendió por su aparente sinceridad. Estoy encontrando mi camino, respondió honestamente. No es felicidad todavía, no completamente. Pero es libertad, es respeto propio. Y eso, por ahora, es suficiente. Roberto asintió, como si realmente comprendiera. Siempre fuiste mejor persona que yo, dijo en voz baja. Más íntegra. Debí haberlo valorado cuando tenía la oportunidad. Elena se levantó, sintiendo que la conversación había llegado a su conclusión natural. Adiós, Roberto, dijo simplemente. Él la miró, y por un momento Elena vislumbró al hombre del que se había enamorado años atrás, vulnerable y real bajo todas las capas de arrogancia y ambición desmedida. Adiós, Elena, respondió. Y gracias por venir. Lo digo en serio. Mientras salía del reclusorio norte, Elena sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. No había perdonado a Roberto, no completamente, pero había logrado algo más importante, se había perdonado a sí misma por los años vividos a su sombra, por las señales ignoradas. Por haber permitido que su valor fuera determinado por alguien más. Esa tarde, en su oficina en Grupo Hernández, escribió un correo formal a Sofía aceptando la posición en Querétaro. Cuando terminó, miró nuevamente por la ventana hacia el horizonte de la Ciudad de México, esta vez no con nostalgia sino con anticipación. Su teléfono sonó. Era el agente Ramírez. Señora Martínez, tengo noticias que podrían interesarle, dijo. Lucía Velasco ha sido localizada en Costa Rica. Las autoridades la detuvieron esta mañana. Gracias por informarme, respondió Elena, sorprendida por lo poco que la noticia la afectaba ya. Hay algo más, continuó Ramírez.
Durante el proceso de recuperación de activos, hemos identificado que el penthouse en Lomas de Chapultepec está mayoritariamente a su nombre y no parece haber sido adquirido con fondos ilícitos. Una vez que concluyan algunas verificaciones, podría recuperar la propiedad si así lo desea. Elena consideró la información por un momento. Si efectivamente me corresponde legalmente, me gustaría venderlo y donar la mitad del monto a un programa de educación financiera para mujeres, decidió. El resto podría ser útil para comenzar una nueva vida en Querétaro. El agente pareció impresionado por su respuesta. Es una decisión admirable. La mantendré informada sobre el proceso. 3 semanas después, Elena se encontraba en el balcón de su nuevo apartamento en el centro histórico de Querétaro, contemplando la arquitectura colonial iluminada por las luces del anochecer. El traslado había sido más sencillo de lo que esperaba, en parte porque había decidido dejar atrás la mayoría de sus antiguas posesiones, comenzando con un espacio casi vacío que estaba llenando gradualmente con objetos que reflejaban su propio gusto, su propia identidad redescubierta. Teresa la visitaba ese fin de semana, entusiasmada con la idea de explorar la escena artística local. Disfrutaban de una copa de vino mientras compartían las novedades de sus respectivas vidas. ¿Has sabido algo más sobre Roberto?, preguntó Teresa finalmente, abordando el tema que había estado flotando entre ellas. Recibió una sentencia de 12 años, respondió Elena tranquilamente. Podría salir antes con buen comportamiento. Pero honestamente, Teresa, cada día pienso menos en él. Su hermana la observó con una mezcla de orgullo y asombro. Si alguien me hubiera dicho hace 2 meses que estarías así ahora, iniciando una nueva vida en una nueva ciudad, con un puesto ejecutivo importante, completamente independiente, no lo habría creído posible. Elena sonrió, reconociendo la magnitud de la transformación. Todo comenzó con una humillación pública, reflexionó. Mi mujer solo sirve para pagar, dijo él. Y tenía razón, pero no de la manera que pensaba. ¿A qué te refieres?, preguntó Teresa, intrigada. Pagué el precio de mi dignidad durante años, aceptando menos de lo que merecía, profesional y personalmente, explicó Elena. Pero cuando llegó la cuenta final, cuando realmente tuve que elegir entre seguir pagando ese precio o reclamar mi valor, elegí a mí misma. Alzó su copa en un brindis silencioso, no por el pasado sino por el futuro que se extendía ante ella, un futuro construido sobre sus propios términos, con su propio esfuerzo, y con la certeza de que su valor no dependía de la validación de nadie más. El sol se ponía sobre Querétaro, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. En la Ciudad de México, Roberto pasaba su primera noche de muchas en prisión. En algún lugar de Costa Rica, Lucía Velasco enfrentaba su propia extradición. Y aquí, en este balcón, Elena Martínez celebraba no una venganza, no un triunfo sobre otros, sino la victoria más importante, la que había ganado sobre sus propios miedos e inseguridades. La cuenta había sido alta, pero el resultado lo valía. Y esta vez, cuando llegó la cuenta, Elena no solo estaba dispuesta a pagarla, estaba orgullosa de poder hacerlo. La primavera había llegado nuevamente a Querétaro, cubriendo la ciudad colonial con explosiones de bugambilias púrpuras y naranjas. Elena contemplaba la plaza central desde la ventana de su oficina en el nuevo campus corporativo de Grupo Hernández. Un impresionante complejo arquitectónico que combinaba elementos modernos con guiños a la herencia colonial de la región. Como vicepresidenta financiera de la División Norte, había supervisado personalmente cada aspecto del proyecto financiero, desde la adquisición del terreno hasta la distribución del presupuesto para las diferentes fases de construcción. El campus había sido inaugurado oficialmente la semana anterior, con la presencia del gobernador del estado y varios secretarios federales. Durante la ceremonia, Sofía Hernández había destacado específicamente la labor de Elena, presentándola como el ejemplo perfecto de liderazgo ético y visión financiera que nuestra empresa y nuestro país necesitan. Los aplausos que siguieron no eran mera cortesía. En apenas un año, Elena había transformado no solo la estructura financiera de la División Norte sino también la cultura corporativa, implementando políticas de transparencia y sistemas de verificación que se estaban convirtiendo en referentes para toda la industria. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos.
Era Miguel Álvarez, el joven y brillante analista que Elena había contratado personalmente, rescatándolo del departamento de contabilidad de Grupo Financiero Monterrey donde su talento estaba siendo desperdiciado. Licenciada Martínez, disculpe la interrupción, dijo Miguel, sosteniendo una tablet. Acaban de llegar los resultados preliminares de la auditoría externa. Elena sonrió, indicándole que entrara. Sí. ¿Qué opinan nuestros amigos de Deloitte? Miguel no pudo contener una sonrisa de satisfacción. 0 observaciones, licenciada. Dicen que es la auditoría más limpia que han realizado en años para una institución financiera mexicana. Elena asintió, complacida pero no sorprendida. Había trabajado incansablemente con su equipo para asegurar que cada transacción, cada registro, cada proceso estuviera no solo dentro de la legalidad sino también adherido a los más altos estándares éticos internacionales. Excelente trabajo, Miguel. Por favor, comunícaselo al resto del equipo. Esto merece una celebración. ¿Qué te parece si organizamos una comida para todos el viernes? Después de que Miguel se retirara, Elena revisó su agenda para el resto del día. Tenía una videoconferencia con inversionistas europeos interesados en expandir su participación en proyectos de infraestructura financiera en México, seguida de una reunión con el equipo de desarrollo de un nuevo programa de microcréditos para mujeres emprendedoras, una iniciativa que ella misma había propuesto y que Sofía había aprobado entusiastamente. Este último proyecto era particularmente significativo para Elena. Utilizando parte de los fondos obtenidos por la venta del penthouse en Lomas de Chapultepec, había establecido una fundación dedicada a la educación financiera y el apoyo a mujeres empresarias. La Fundación Nuevo Comienzo, como la había bautizado, ya había ayudado a más de 200 mujeres a iniciar sus propios negocios en diversas regiones del país. Elena recordaba vívidamente el momento en que había firmado los papeles para la venta del penthouse, 6 meses atrás. El lujoso apartamento, que alguna vez había representado su jaula dorada, se había vendido por una suma considerable a un empresario tecnológico. Al recibir el cheque, no había sentido ningún tipo de nostalgia, solo una profunda sensación de liberación, como si el último vínculo material con su vida anterior finalmente se hubiera roto. La mitad del monto, tal como había prometido al agente Ramírez, fue directamente a la fundación. El resto lo había invertido prudentemente, asegurando su independencia financiera independientemente de lo que el futuro profesional pudiera deparar. Su teléfono vibró con un mensaje de Teresa, ¿lista para el fin de semana? Acabo de terminar de empacar. Llego mañana al mediodía. PD, tengo noticias importantes. Elena sonrió. Su hermana la visitaba regularmente, pero esta visita era especial. Habían planeado un viaje de 3 días a Bernal y San Miguel de Allende, un pequeño respiro de la intensa rutina laboral que Elena mantenía. Las noticias importantes probablemente estaban relacionadas con la exposición de Teresa en una prestigiosa galería de arte en Ciudad de México, un logro importante para su carrera artística. Mientras respondía afirmativamente a su hermana, Elena reflexionó sobre cómo su relación se había profundizado durante el último año. La adversidad había revelado la solidez de su vínculo, transformando lo que antes era una conexión afectuosa pero algo distante en una amistad inquebrantable. Teresa había sido su roca durante los momentos más difíciles y Elena había apoyado económicamente a su hermana para que pudiera dedicarse completamente a su arte sin preocupaciones financieras. Un correo electrónico nuevo apareció en su bandeja de entrada. El remitente la sorprendió, Carlos Mendoza. El exjefe de Elena en Grupo Financiero Monterrey había recibido una sentencia menor que Roberto gracias a su cooperación con las autoridades, pero seguía enfrentando varios años de prisión. Elena dudó un momento antes de abrirlo, intrigada por lo que Carlos podría querer comunicarle. Estimada Elena, espero que esta comunicación te encuentre bien. Después de mucha reflexión, he decidido escribirte no para solicitar nada, sino simplemente para expresar mi sincero arrepentimiento por mi participación en los eventos que te afectaron personalmente. Durante estos meses en reclusión, he tenido tiempo para reconsiderar muchas de mis decisiones y acciones. La ambición y la codicia nublaron mi juicio durante años, llevándome a comprometer no solo mis principios profesionales sino también personales.
He seguido tu trayectoria en Grupo Hernández a través de Noticias Financieras. Tu éxito es merecido y admirable. Has construido algo significativo sobre las ruinas de nuestra equivocación, demostrando que la integridad y la excelencia pueden y deben coexistir en nuestro sector. No busco ni espero tu perdón, simplemente quería que supieras que tus acciones, aunque dolorosas para quienes estábamos involucrados en el fraude, fueron correctas y valientes. Respetuosamente, Carlos Mendoza. Elena releyó el correo varias veces, sorprendida por su tono y contenido. A diferencia de Roberto, cuyo único intento de comunicación después de su encuentro en prisión había sido una carta solicitando nuevamente su testimonio favorable, que Elena había ignorado, Carlos parecía genuinamente arrepentido y reflexivo. Decidió responder brevemente: Carlos, agradezco tu mensaje y la honestidad que refleja. La vida ofrece lecciones difíciles a veces, pero también segundas oportunidades. Espero que encuentres la tuya cuando este capítulo termine. Elena. Después de enviar el correo, Elena giró en su silla para contemplar nuevamente el paisaje de Querétaro. Las calles empedradas, los edificios históricos pintados en tonos cálidos, los jardines meticulosamente cuidados de la plaza central. Todo formaba un panorama muy diferente al de los rascacielos de cristal y acero de Reforma en Ciudad de México. Un escenario perfecto para su reinvención personal y profesional. Su asistente la interrumpió nuevamente: licenciada Martínez, la doctora Fuentes acaba de llegar para su cita. Elena sonrió. Alejandra Fuentes, destacada economista y académica de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se había convertido no solo en una colaboradora frecuente para los proyectos educativos de la Fundación Nuevo Comienzo, sino también en una buena amiga. Compartían no solo intereses profesionales sino también personales, como su pasión por la literatura y el cine independiente. Hazla pasar, por favor. Mientras esperaba, Elena abrió otro correo que acababa de llegar. Era de un reconocido medio financiero internacional, solicitando una entrevista para un reportaje especial sobre mujeres líderes en el sector financiero latinoamericano. La periodista mencionaba específicamente el interés en conocer su perspectiva sobre la transformación del sector después de los escándalos de corrupción del año anterior. Elena había rechazado sistemáticamente entrevistas durante los primeros meses, prefiriendo mantener un perfil bajo mientras establecía su nueva posición. Pero ahora, con el campus inaugurado y los resultados financieros respaldando su gestión, quizás era el momento adecuado para compartir su experiencia. No como una revancha o un acto de vanidad, sino como un testimonio que podría inspirar a otras mujeres en situaciones similares. Alejandra entró a la oficina, elegante como siempre con su característico estilo académico pero sofisticado. Elena, te ves radiante, saludó con genuino afecto. Las buenas noticias de la auditoría, supongo. Elena se levantó para saludarla con un abrazo. De eso, y muchas otras cosas, respondió. ¿Te parece si discutimos los detalles del programa durante la comida? Conozco un nuevo restaurante en el centro histórico que sirve una cocina queretana moderna que creo que te encantará. Mientras caminaban por los pasillos del campus, varios empleados saludaban a Elena con evidente respeto y calidez. La cultura que había fomentado estaba a años luz del ambiente tenso y jerárquico que prevalecía en Grupo Financiero Monterrey. Aquí, la innovación era bienvenida, el mérito reconocido, y la ética no era solo una palabra en la misión corporativa sino una práctica diaria. El restaurante, ubicado en una antigua casona colonial cuidadosamente restaurada, ofrecía una vista privilegiada a uno de los templos históricos de la ciudad. Mientras disfrutaban de una creativa reinterpretación de platillos tradicionales queretanos, Elena y Alejandra discutían los detalles del programa de mentoría que implementarían en colaboración entre la fundación y la universidad. El problema no es solo la falta de educación financiera, explicaba Alejandra apasionadamente. Es también la falta de modelos a seguir, de ejemplos concretos de mujeres exitosas en posiciones de liderazgo financiero. Por eso tu participación directa como mentora es tan importante. Elena asintió, reflexionando sobre su propio camino. Un año atrás, atrapada en un matrimonio que minaba su confianza y en un entorno laboral que desestimaba su talento, jamás habría imaginado convertirse en referente para otras mujeres.
La ironía no le pasaba desapercibida. La humillación pública que Roberto había intentado infligirle se había convertido, por un giro del destino, en el catalizador de su transformación. Estaré encantada de participar activamente, confirmó. Podríamos organizar sesiones mensuales en el campus, aprovechar nuestras instalaciones. La conversación fluyó hacia temas más personales mientras disfrutaban del postre, un sofisticado dulce de calabaza con helado de canela. ¿Has sabido algo más de tu ex marido?, preguntó Alejandra finalmente, consciente de que era un tema delicado pero relevante dada la prominencia mediática que el caso había adquirido. Solo lo que aparece ocasionalmente en las noticias financieras, respondió Elena con calma. Su apelación fue rechazada el mes pasado. Cumplirá la sentencia completa. ¿Y cómo te sientes al respecto?, insistió suavemente Alejandra. Elena consideró la pregunta durante un momento, apreciando la oportunidad de articular sentimientos que rara vez compartía. Es extraño, pero ya no siento nada específico hacia Roberto, respondió finalmente. Ni ira, ni resentimiento, ni siquiera lástima. Es como si fuera un personaje de una historia que leí hace mucho tiempo. Lo que sí siento es gratitud por la lección, por dura que fuera. Sin ese momento de claridad en el restaurante, quizás habría continuado indefinidamente en una vida que no me permitía crecer. Alejandra asintió comprensivamente. A veces necesitamos que algo se rompa completamente para poder reconstruirlo mejor. De regreso en su oficina, Elena encontró sobre su escritorio un pequeño paquete enviado por Teresa. Al abrirlo, descubrió una hermosa pieza de arte, un pequeño cuadro que representaba a una mujer de espaldas, contemplando un horizonte amanecer. El estilo inconfundible de su hermana captaba perfectamente la sensación de estar al borde de algo nuevo y prometedor. Una nota acompañaba la pintura, para celebrar tu primer año de libertad. Con admiración infinita, Teresa. Elena colocó el cuadro en un lugar visible de su oficina, justo donde podía verlo cada vez que levantaba la vista de su trabajo. Era un recordatorio perfecto de lo lejos que había llegado y de lo mucho que aún quedaba por recorrer. Esa noche, mientras conducía hacia su apartamento en el centro histórico, Elena tomó un desvío impulsivo. Estacionó su auto cerca del Cerro de las Campanas, un lugar histórico con un significado especial para México como nación. Subió hasta el mirador que ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada bajo el cielo nocturno. Mientras contemplaba las luces de Querétaro, sintió una profunda sensación de paz. Un año atrás, cuando Roberto la había humillado públicamente diciendo que solo servía para pagar, jamás habría imaginado que esas palabras crueles se convertirían en el catalizador de su liberación. La cuenta que había pagado por esa libertad había sido alta, la comodidad de lo conocido, la seguridad de un matrimonio aunque fuera insatisfactorio, la estabilidad de una carrera establecida. Pero lo que había recibido a cambio era invaluable: autoestima, independencia, el respeto genuino de sus colegas, la oportunidad de crear un impacto positivo en la vida de otras mujeres y, sobre todo, la libertad de definirse a sí misma en sus propios términos. Elena respiró profundamente el aire fresco de la noche queretana. Mañana llegaría Teresa, comenzaría su merecido fin de semana de descanso, y después continuaría construyendo esta nueva vida que tanto esfuerzo le había costado pero que ahora era indiscutiblemente suya. En algún lugar de la Ciudad de México, Roberto contemplaba las paredes de su celda, reflexionando quizás sobre las consecuencias de sus acciones. En alguna oficina gubernamental, el agente Ramírez cerraba otro caso inspirado por la valentía de Elena. En las aulas universitarias, futuras contadoras y financieras estudiaban sin saberlo un caso que algún día les serviría de inspiración. Y aquí, en este mirador, Elena Martínez sonreía bajo las estrellas, no como la esposa de alguien, no como la víctima de una humillación, sino como una mujer que había descubierto su propio valor y que había tenido el coraje de reclamarlo. La vida continuaría trayendo nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas cuentas que pagar. Pero Elena ya no temía enfrentarlos. Porque ahora sabía que el precio más alto que podía pagar no era el dinero, el estatus o incluso el amor, sino la renuncia a su propia dignidad y autenticidad. Y esa era una cuenta que ya nunca más estaría dispuesta a pagar. Mientras regresaba a su auto,
Elena recibió un mensaje de Alejandra: ¿te gustaría acompañarme mañana a la inauguración de una exposición de arte? Un amigo presenta su trabajo, creo que te interesaría. Elena sonrió y respondió afirmativamente. Su vida social, algo que había descuidado durante años mientras existía en función de la agenda y los contactos de Roberto, florecía ahora con nuevas amistades y experiencias. Alejandra se había convertido en una presencia importante, alguien con quien compartía intereses intelectuales y valores fundamentales. ¿Podría convertirse en algo más? Elena no lo sabía con certeza, ni sentía prisa por definirlo. Por primera vez en su vida adulta, estaba disfrutando la libertad de explorar conexiones genuinas sin expectativas predeterminadas, de conocer personas que la valoraban por quien era realmente, no por su utilidad o apariencia. Mientras conducía hacia su apartamento, Elena encendió la radio. Una melodía familiar inundó el auto, una canción que Teresa solía cantar cuando eran adolescentes, un himno sobre encontrar fuerza en la adversidad. Elena subió el volumen y, para su propia sorpresa, comenzó a cantar en voz alta, algo que no había hecho en años. Su voz, inicialmente tímida, ganó confianza con cada nota. Como todo en su nueva vida, era un redescubrimiento, una recuperación de partes de sí misma que había abandonado o suprimido durante su matrimonio con Roberto. Al llegar a su apartamento, Elena notó que la vecina del piso superior, una mujer mayor llamada Doña Carmela, estaba regando las plantas del pasillo comunal. «Buenas noches, licenciada», saludó la mujer con afecto. «Hoy la veo especialmente contenta». «Buenas noches, doña Carmela», respondió Elena con una sonrisa genuina. «Creo que tengo muchas razones para estarlo». Dentro de su apartamento, Elena se detuvo un momento para apreciar el espacio que había creado para sí misma. A diferencia del penthouse en Lomas de Chapultepec, diseñado principalmente para impresionar y satisfacer los gustos de Roberto, este lugar reflejaba su propia personalidad. Los muebles eran elegantes pero cómodos, las paredes estaban decoradas con arte local, los espacios estaban llenos de libros que siempre había querido leer pero nunca había encontrado el tiempo. En lugar de cenar sola, como habitualmente hacía cuando Roberto se ausentaba por viajes de negocios, ahora sabía que muchos de esos viajes estaban relacionados con Lucía Velasco. Elena llamó a un pequeño grupo de amigos que había hecho en Querétaro. Improvisaron una cena informal en su apartamento, compartiendo risas y conversaciones significativas hasta bien entrada la noche. Cuando finalmente se retiró a descansar, Elena revisó por última vez su teléfono. Entre los correos y mensajes pendientes, encontró una notificación de la Procuraduría Federal del Consumidor. Habían aprobado la propuesta de su fundación para crear un programa educativo sobre finanzas personales que se distribuiría gratuitamente en escuelas secundarias y preparatorias de todo el país. Elena sonrió ampliamente. Este logro, quizás más que cualquier reconocimiento profesional, representaba lo que realmente quería lograr con su segunda oportunidad, transformar su dolorosa experiencia en algo positivo que pudiera ayudar a otros. Especialmente a jóvenes mujeres, a reconocer su valor y tomar control de sus vidas financieras desde temprana edad. Mientras apagaba la luz, Elena recordó las palabras de Roberto en el restaurante, aquellas que una vez la habían herido profundamente: «Mi mujer solo sirve para pagar». Lo que él había pretendido como una humillación se había convertido en una profecía invertida. Sí, Elena había pagado el precio de su libertad, de su dignidad, de su autenticidad. Pero ahora recogía los dividendos de esa inversión. Y cuando llegó la cuenta final, resultó que no había mejor manera de vivirla que siendo fiel a sí misma, sin importar el costo. Y así concluye nuestra dramática historia. ¿Qué les pareció el viaje de Elena desde la humillación hasta el empoderamiento? ¿Se identificaron con su lucha y su transformación personal? Me encantaría conocer sus opiniones. Si disfrutaron esta historia, no olviden dejar su like, suscribirse al canal para más contenidos como este y compartir sus comentarios abajo. Sus reacciones son mi mayor motivación para seguir creando estas historias que nos inspiran y nos hacen reflexionar. Nos vemos en el próximo video.